Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban, un chileno viviendo en Alberta, Canadá, y hoy día tenemos actividades outdoor cerca de Jasper. ¡Acompáñenme! Tercer día de recorrido acá en el sector del Parque Nacional Jasper, y hoy día vamos a hacer algunas actividades outdoor. Mira, hay actividades outdoor que yo no te voy a poder mostrar porque yo no las voy a hacer. Dentro de esa, por ejemplo, se puede tomar un tour en un carrito tirado por perros. Es una actividad que vale alrededor de $200 y son alrededor de 3 horas. ¿Por qué no las voy a hacer yo? Primero, porque es harta plata, y segundo, porque hace mucho frío para estar 3 horas afuera, ¿ya? Y nosotros andamos con un niño que ya tú te podías aguantar, pero exponer un niño a 3 horas de frío, además que se va a poner pesado, mañoso, en fin. También puedes arrendar bicicletas, unas bicicletas con unas ruedas bien anchas que se llaman fat bike. No sé, y hay distintos tipos de actividades. Algunas de esas las vamos a hacer nosotros, otras no. Sí, pero al menos te voy a mostrar algunos de los lugares que puedes visitar en las cercanías de Jasper. Y vamos a comenzar por este lago, un lago que tengo atrás, que es el lago Patricia o Patricia Lake, que es un lago que está a menos de 4 kilómetros del centro de Jasper. Tú puedes incluso hacer un trekking para llegar a este lago. Puedes llegar también en auto. Hay un estacionamiento aquí en esta zona que está al lado del lago, entonces es un buen punto para pararse. Si tú quieres bajar al lago y caminar, también hay huellas de esquí cross country, creo que se llaman, cuando la gente camina con esquí, o puedes caminar con snowshoes. En fin, puedes hacer una serie de actividades, puedes recorrer, o puedes simplemente detenerte a tomar una foto, grabar un video y tener un buen recuerdo. Seguimos recorriendo los sectores outdoor de Jasper. Bueno, y frente al Patricia Lake vamos a encontrar un tremendo cerro que se llama Pyramid Mountain, y es el que da origen, o es el lugar que da origen al nombre de nuestro próximo destino. Seguimos recorriendo Jasper Outdoor. Bueno, ya avanzamos un par de kilómetros desde el Patricia Lake y llegamos hasta el Pyramid Lake. Tenemos de fondo la misma montaña que les acabo de mostrar recién, Pyramid Mountain, y estamos en el lago Pyramid, o lago Pirámide, que, como les he contado otras veces, la mayoría de los lagos en este tiempo, durante el invierno, está congelado. Acá también el lago está congelado, está cubierto de nieve, pero tenemos sectores que están habilitados para patinar. Y por ejemplo, aquí vamos a encontrar una pista para patinar, que es como una especie de óvalo, no sé la longitud que tendrá, pero es una especie de óvalo bastante largo, que se puede hacer un buen recorrido acá. Y también tenemos un sector como una especie de rink, donde hay incluso arcos y palos de hockey para poder no solo patinar, sino que también aprovechar de jugar un poquito. Y si nos damos vuelta, vamos a encontrar que frente al lago está el Pyramid Lake Resort, que no sé, tiene una serie de actividades, pero también ahí se pueden arrendar, por ejemplo, durante el verano, se pueden arrendar canoas, se pueden arrendar botes, en fin, también puedes arrendar algunas cosas ahí. También entiendo que arriendan bicicletas. Y lo otro importante de destacar es que en todo este sector hay muchos trekking, muchos circuitos para hacer trekking, para caminar tanto en invierno como en verano. No todos están habilitados durante el invierno, pero la mayoría de ellos sí están disponibles. Así que es una buena oportunidad, bien abrigado, eso sí, si es que tienes la posibilidad de venir a recorrer Jasper en invierno.
Seguimos recorriendo Jasper Outdoor. Bueno, y en el mismo Pyramid Lake vamos a encontrar un poquito más adelante de donde estábamos hace un rato, vamos a encontrar esta islita donde uno puede pasar, mira, por este puente, incluso durante el invierno, aunque está hieloso, hay harto hielo, nieve, pero se puede caminar sin problemas, y uno puede pasar a recorrer esta isla. Y algo también importante destacar es que acá en este puente vamos a encontrar esta placa donde está el nombre de algunas de las cimas que se pueden identificar al fondo del lago. Bueno, y así cerramos este día de aventuras en Jasper Outdoor, pero te recuerdo que el próximo video también vamos a estar recorriendo algunos sectores outdoor alrededor de Jasper. Si te ha gustado el video, te pido que me ayudes dándole like, suscribiéndote al canal y por supuesto también compartiendo este video con todas las personas que tú creas que le puede gustar. Nos vemos en el próximo video de Juane en Alberta. Chao, chao.